Muy buena gente, no sé qué hora me están viendo, si es de mañana, tarde o noche, sean ustedes bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en la Universidad Nacional del Este con nuestra materia de etnología. Yo soy el profesor Pedro Morínigo y hoy terminamos nuestra unidad número 2 con el tema la primera dominación hispano-guaraní. Siguiendo siempre con nuestra unidad número 2, la dominación hispano-guaraní. La clase número 6, nuestro tema, la conquista espiritual de los jesuitas, los guaycurúes, su ideología etnocentrística y las fronteras chaqueñas. Vamos a estar hablando un poco de estas parcialidades y sus actividades durante la colonización del Paraguay y sus actividades en contra de la evangelización cristiana y en contra de la colonización española. En cuanto a nuestras capacidades, nosotros tenemos, por ejemplo, de investigar las primeras dominaciones hispano-guaraní y la forma de trabajo colonial, analizar las características de enseñanza en las reducciones jesuíticas, elaborar un resumen sobre la resistencia de los guaycurúes ante los españoles y valorar las características y la resistencia hispano-guaraní. Como una pequeña introducción, basta de hablar un poco de Hernando Arias de Saavedra y nos relacionamos directamente con los jesuitas porque fue a pedido de este gobernador criollo que se adentraron los jesuitas en el Paraguay. También este grupo misionero fundó alrededor de 30 misiones en todo el territorio de lo que hoy pertenece el Paraguay, parte de Brasil, Argentina y Bolivia. A través de sus reducciones y enseñanza conquistaban a los indígenas para que puedan trabajar, para que puedan colaborar con lo que eran las misiones jesuíticas en cuanto a mano de obras. En cuanto a la evangelización, era muy común entre ellos el bautismo a la religión cristiana a través del bautismo. Ellos aceptaban lo que era la religión cristiana. Solamente que cuando se adentraron más en el territorio paraguayo tuvieron varios problemas con los guaycurúes y con los payaguáes, que más adelante vamos a estar trabajando y vamos a estar hablando sobre ellos. La conquista espiritual de los jesuitas en territorios paraguayos es un tema muy importante porque cuando los jesuitas se adentraron en territorios guaraníes específicamente, nos remontamos en territorios paraguayos y al tener contacto con los primeros paranaenses, estos aceptaban lo que era la cultura de los jesuitas. Los jesuitas rápidamente se dieron cuenta de que la aceptación de los indígenas eran más por religión. Valoraban mucho los indígenas lo que era la cruz y estaba netamente relacionado con lo que era el símbolo de los 4 puntos cardinales. También tenemos que entender de que los jesuitas también siempre estaban en busca de la tierra sin mal, que para ellos era un lugar en donde abundaban los productos de las especies, en donde no había maldad. Todo esto los jesuitas aprovecharon para que pudieran colonizar, para que puedan conquistarle a los guaraníes. También es de suma importancia también relacionar lo que es la parte religiosa y la parte mística de los chamanes. Cuando les veían a los jesuitas con su atuendo o su sotana negra, prácticamente perdían el poder ante ellos. Entonces los chamanes, por una parte, acompañados por los caciques, fácilmente fueron reducidos por los jesuitas. Los jesuitas, en cambio, le ofrecían varias actividades atractivas, como por ejemplo la educación, la escuela, le ofrecían la enseñanza de servicios, llámese de carpintería, llámese de
piedra tallada, todo instrumento que ellos prácticamente desconocían y que prácticamente con mucha eficiencia y con mucha práctica lograron tener esta actividad como una actividad de recurso, por decirle, ¿verdad? Por ejemplo, las maderas talladas, los santos, todo eso fueron introducidos por los jesuitas en las reducciones y más. Los jesuitas le hacían tener a las poblaciones indígenas tres tipos de cultivo, lo que sería el cultivo del Tupambaé, que sería para Dios, el cultivo del Abambaé, que es del indígena, y el cultivo del Tabambaé, que era para la ciudad. Entonces los jesuitas prácticamente le organizaban en actividades netamente culturales para que puedan adiestrar, para que puedan trabajar con ellos. Cuando nosotros hablamos de la resistencia de los guaycurúes, vamos a remontarnos un poco en el año 1537 con la primera expedición de Juan de Ayola. Menciona Ulrico de Smilder de que posiblemente eran parcialidades indígenas que conocían lo que era el lecho del río, eran excelentes navegantes. Posiblemente fueron los guaycurúes y los payaguáes los que terminaron cegando la vida del expedicionario Juan de Ayola. Entonces, más adelante, nosotros tenemos la primera dominación, la primera incursión en donde se intentó adentrarse en el Chaco paraguayo, fundando algunas reducciones para que puedan correr lo que es las reducciones jesuíticas o las reducciones religiosas y así poder adentrarse en la cultura indígena de esa época. Le tenemos a Roque González de Santa Cruz y Vicente Griffy, que se adentraron en el Chaco boreal sin tanta resistencia al inicio, pero con el tiempo los guaycurúes y los payaguáes no permitieron que se adentren más hacia allá o más en el territorio de ellos, lo que le pertenecería todo lo que es el actual territorio del Chaco. Pusieron resistencia y enfrentaron con tenacidad a todo tipo de incurrencia, a todo tipo de evangelización y conquista por parte de los españoles. Cuando hablamos sobre la característica de los guaycurúes y los payaguáes, prácticamente estamos hablando de dos familias netamente guerreras que se ubicaron en el territorio del Chaco. Si es que estudiamos lo que es la parte del árbol genealógico, vamos a encontrar que los payaguá y los guaycurúes fueron descendientes de los paleos amazónicos del Brasil. Pero a grandes rasgos vamos a hablar un poco sobre estas parcialidades que luchaban contra todo tipo de evangelización y todo tipo de dominación español durante la colonización. Tal vez fueron una de las parcialidades más guerreras del territorio paraguayo actualmente. Posiblemente también fueron responsables de la muerte de Juan de Ayola en el año 1537. Eran excelentes navegantes, conocedores de ríos, por donde conseguían todo tipo de beneficios, ya que se le consideraban como piratas. Solían cruzar el río Paraguay para atacar a los pueblos indígenas carios que eran menos guerreras. Robaban todo tipo de objetos, pero con la llegada de los españoles anhelaban mucho lo que era el hierro para las puntas de sus armas. A pesar del gran intento por conseguir la conquista espiritual por parte de los jesuitas, resistieron lo que era la parte de aculturación a través de las guerras que le ofrecían a los españoles. El caballo y las armaduras eran muy valiosos para ellos, para estas parcialidades, ya que conseguían en gran parte robar a los españoles sus armamentos y en parte algunos caballos.
Los guerreros de esta época, prácticamente los payaguaes y los guaycurúes, eran las parcialidades más guerreras que se tenía dentro de la parcialidad guaraní. Y en ocasiones ofrecían sus botes para que los españoles puedan cruzar de un lugar a otro, llámese hacia el lado del Chaco o en la zona de la región oriental. Una estrategia muy valiosa para los payaguaes fue el uso de sus canoas o el uso de sus botes, porque le prestaban a los españoles, pero por estrategia militar. Ellos al estar en el medio del río empezaban a hundir las embarcaciones en donde los españoles se iban. Entonces los españoles se quedaban en el medio del río y prácticamente morían ahogados sin que los payaguaes puedan hacer nada para ayudarles. Los payaguaes eran excelentes navegantes, excelentes nadadores que fácilmente cruzaban el río sin problema. Eso y algunas actividades que vamos a estar viendo en el transcurso de este trabajo. Como actividad de esta última clase de la unidad número 2, me gustaría que investiguen a qué se refería la conquista espiritual de los jesuitas durante la colonización, qué tipo de enseñanza ofrecían los jesuitas a los indígenas, qué hechos importantes realizó el padre Roque González de Santa Cruz, quiénes eran los guaycurúes y qué características presentaban los payaguaes. Queda esto a consideración de cada alumno para que pueda investigar y pueda realizar sus actividades. Como conclusión, nosotros podríamos decir de que las reducciones jesuíticas se adentraron en el territorio paraguayo a pedido de Hernando Arias de Saavedra. Esto por su parte empezaron a organizarse en cuestiones de ciudades Otava, en donde estaban bien organizados, organizados con los nativos, llámese en la forma militar, en la forma económica, en la forma social. Económicamente ellos lideraban lo que era el producto de la yerba mate, tenían la enseñanza en la religión cristiana. También los jesuitas le proporcionaban conocimiento, llámese de talleres, carpintería y en ocasiones la parte cultural y musical. También utilizaban la flauta, la guitarra, todos esos instrumentos musicales enseñaban los jesuitas a los más pequeños de las parcialidades, que serían los niños que servían como alumnos, pero eran supervisados y fiscalizados por los padres. Así les entretenían a la parcialidad o a las reducciones jesuíticas. También el tipo de cultivo en la parte económica, en las yerbateras, en lo que se llamaba lo que nosotros llamamos la chacra o plantaciones, enormes plantaciones de yerbateras, y la parte de cultivo. Por otra parte, no pudieron trabajar mucho con los payaguaes y con los guaycurúes por la resistencia que se pusieron los payaguaes y los guaycurúes. No permitieron el adentramiento a sus parcialidades a grandes rasgos. No permitieron la aculturación, pusieron resistencia activa. No aceptaban la religión cristiana, ni mucho menos la evangelización por parte de los jesuitas. Entonces concluimos nosotros con esto, que la parcialidad de Guaycurú y los payaguaes fueron parcialidades indígenas guerreras que enfrentaban todo tipo de enseñanza, todo tipo de aculturación o actividades que imponían los españoles ante su parcialidad. Entonces damos por terminada nuestra lección de la unidad número 2.